Comienza una nueva era del fujimorismo en Perú y ya está con nosotros Alicia Contreras para contarnos cómo ha sido la asunción al poder, a la presidencia de Keiko Fujimori, que luego de su cuarto intento finalmente llega a la presidencia. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati. Sí, ya juró entonces Keiko Fujimori, es la nueva presidenta de Perú. Juró después de la 1 de la tarde entonces en Lima, en el Congreso, y después de eso entonces fue camino hacia la Casa de Pizarro, el Palacio Presidencial entonces en Perú. Llega 36 años después, el mismo día en que juró su padre, Alberto Fujimori. Llega entonces Keiko Fujimori, aunque ya había pasado por el Palacio Presidencial, considerando que ella asumió como primera dama durante la presidencia de su padre, Alberto Fujimori. Llega entonces para este mandato de 5 años sin reelección, promete que solo va a cumplir entonces este mandato de 5 años, ningún día más, y esto es importante considerando que los últimos 10 años en Perú ningún mandatario ha podido finalizar su cargo. El último fue Ollanta Humala en 2016. Después de eso ha habido una sucesión de líderes, algunos elegidos democráticamente, otros asumieron después de mociones de vacancia que han sido usadas reiteradas ocasiones en el Perú. Sin embargo, esta decisión o este mecanismo se ve poco probable que se utilice ahora, entonces, después de que Keiko Fujimori asume como presidenta del país, porque también se regresa a la bicameralidad. Ahora hay un Senado y también una Cámara de Diputados en Perú. Además, también tiene una fuerza importante Keiko Fujimori con su partido Fuerza Popular. De hecho, el presidente del Senado también es de esta colectividad. Hoy entonces se realizó la ceremonia. Primero asumieron entonces los congresistas y posterior a esto entonces Keiko Fujimori jura como presidenta del país, da un discurso alrededor de 54 minutos donde reconoce un pésimo diagnóstico entonces del estado actual del Perú, pero también hace varias promesas. Asegura que va a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles entonces para ayudar en temas de seguridad, y también anuncia un plan de contingencia para enfrentar el fenómeno del Niño. Veamos todo lo que pasó esta jornada entonces en el informe que nos envía nuestro enviado especial a Lima, Ivo Goich. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos de la Plaza Mayor de Lima con el Palacio Presidencial a mi espalda, lugar donde el día de hoy ya oficialmente asumió como la presidenta constitucional de la República del Perú, Keiko Fujimori, de 51 años. Tras varios intentos se debe llegar a la presidencia del Perú. Lo hace durante la jornada del día de hoy, en una jornada donde tuvo su ceremonia de juramentación ante el Congreso, entregó sus primeras palabras a la ciudadanía, poniendo ciertos énfasis importantes en el desarrollo del Perú, lo que tiene que ver con la materia migratoria y también con seguridad, uno de los grandes promesas y eslóganes de la campaña de Keiko Fujimori, que de manera muy ajustada tras las últimas elecciones presidenciales y por menos de 50.000 votos de diferencia logró imponerse entonces en las urnas. Una mujer cuyo resultado finalmente democráticamente no se discute, pero sí lo que se discute es la fuerza con la que llega en un país dividido prácticamente tras las elecciones, con una institucionalidad muy debilitada en Perú, con una decena de presidentes durante los últimos 10 años. Viene a tratar de romper esta mala racha, esta relación entre el legislativo y el ejecutivo acá en Perú. Keiko Fujimori estableciendo nuevas confianzas, y para eso será clave que el hecho de la vuelta al sistema bicameral, es decir, reaparece el Senado bajo la gestión de Keiko Fujimori. Llama la atención porque fue su padre, Alberto Fujimori, a principios de la década de los 90, quien suprimió finalmente a través de una especie de autogolpe de Estado el Congreso, finalmente a través de distintas convenciones, reuniones y también fórmulas, logra tener una Cámara de Diputados que ha sido muy discutida, sobre todo durante la última década acá en Perú, donde han presentado diversas mociones de censura ante distintas autoridades, entre ellos varios de los actuales expresidentes y presidentas de esta nación. Keiko Fujimori se convierte en la primera mujer electa democráticamente como presidenta del Perú. Y durante la jornada del día de hoy, yo les contaba, entregó su primer discurso ante la ciudadanía. Creo que pasemos a escuchar parte de las definiciones de la nueva presidenta de Perú.
El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú. En el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno. El reloj ha comenzado a correr. Los 1.826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo. ¡Viva la reconciliación nacional! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Un cambio de mando que contó con la presencia de distintos líderes latinoamericanos y también del rey Felipe VI de España, entre ellos, por supuesto, el mandatario de nuestro país, José Antonio Kast, quien llegó durante la jornada del lunes pasada las 8 de la noche, horario local, acá hasta Lima, precisamente una jornada donde tuvo una reunión importante durante la jornada de hoy con la por entonces presidenta electa, porque fue en la mañana justo antes de la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori, donde se reunieron. Recordemos que ella estuvo en el cambio de mando de nuestro país, estuvo en el Congreso Nacional en Valparaíso, posteriormente en la recepción que realizó el presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. Es una mujer cercana en esta reconfiguración del puzzle político en América Latina, con un viraje fuerte hacia la derecha, lo que plantea un desafío y una oportunidad también, dicen distintos líderes, de poder aunar fuerzas frente a objetivos comunes. Uno de ellos definitivamente es la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, el poder establecer fronteras seguras, reorganizar el tema migratorio en la región, por supuesto, y si vemos el de sur a norte, pasando por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Finalmente falta ver la posibilidad de restablecer o establecer, mejor dicho, este corredor humanitario para comenzar a realizar salidas de inmigrantes irregulares de los distintos países. Recordemos que José Antonio Kast planteó esto a principios de años como presidente electo ante José Gerí, quien era por entonces el presidente del Perú, que finalmente fue cesado de su cargo, tuvo que dejar su cargo. Finalmente él se cerró a la posibilidad del corredor humanitario. Había muchas dudas acerca de la efectividad que tuviese y por supuesto dónde iban a quedar estas personas. El día de hoy el presidente José Antonio Kast habló acerca de la reunión que tuvo con Keiko Fujimori, los desafíos comunes, qué es lo que espera también de esta nueva relación. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República. Los lazos de amistad, los lazos comerciales, los lazos diplomáticos con Perú están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar. También en el momento que estuvimos con ella tuve la posibilidad de conversar con el presidente de Ecuador, con el presidente de Bolivia, en unas reuniones también muy provechosas, así como con el vicepresidente de Colombia. Todo en la línea de trabajar en conjunto en temas de seguridad, en temas de integración económica, en temas humanitarios. Un cambio de mando en Perú que supone mucho más solamente que una transición presidencial, 5 años que van a estar bajo el mandato, la administración de la nueva presidenta de este país, Keiko Fujimori, luego de años de crisis institucional acá en Perú. Recibe un país, Keiko Fujimori, con muchas fortalezas económicas, con muchas oportunidades, pero también con muchísimas desigualdades.
desigualdades a nivel social y con un problema que tiene una crisis de seguridad y también de empleabilidad, sobre todo lo que tiene que ver con el empleo informal en este país, que suponen sus principales desafíos. Reformas importantes quiere llevar a cabo también y no perpetuarse en el poder. Era parte de este manto de dudas que existe por lo que significa ser parte de la familia Fujimori y la figura de su padre, el expresidente de este país durante la década de los 90, por cerca de 10 años, Alberto Fujimori. Dependerá entonces de la nueva presidenta Keiko Fujimori el hecho de poder ponerse de acuerdo con el Congreso, mejorar esa relación para poder sacar adelante reformas importantes, políticas públicas e importantes sin este ruido que ha generado durante la última década el Congreso acá en Perú. El presidente de la República, José Antonio Kast, por su parte, va a continuar durante la próxima semana en esta especie de cambios que han girado en torno a los mandatarios y estará en el cambio de mando de Colombia, que se va a realizar el próximo viernes 7 de agosto. Bueno, se escuchaban sonidos desde el fondo porque también estaban los preparativos para el 28 de julio, que son las fiestas patrias en Perú, y es por eso que también se realiza el cambio de mando. Pero hubo también momentos llamativos y tensos en esta ceremonia. Por ejemplo, la oposición decidió salir del hemiciclo una vez que Keiko Fujimori comenzó con su discurso. Cuando estaban cantando el himno nacional, la oposición, Juntos por el Perú, partido que apoyaba entonces a Roberto Sánchez, candidato que perdió por solo 50.000 votos, tenía en sus manos fotografías de los fallecidos tras las protestas sociales del 2022 y 2023, tras la caída de Pedro Castillo, expresidente de Perú, que actualmente está preso. Y es cuando Keiko Fujimori comienza entonces con su discurso que ellos deciden salir del hemiciclo. Tenemos el momento exacto entonces en que decide salir la oposición, que Keiko Fujimori espera que ellos salgan y que el resto de los presentes, incluidos los presidentes también de la región, aplauden a Keiko Fujimori en una señal de apoyo a la nueva presidenta de Perú. Veamos ese momento. ¡Justicia para las víctimas! ¡Justicia para las Bueno, ella parece molesta entonces cuando la oposición grita, pero los presentes entonces y también su partido, Fuerza Popular, la aplauden durante varios segundos, entonces ven una señal de apoyo a la presidenta de Perú. Pero aparte entonces de esta ceremonia, en paralelo se registraron protestas en las calles de Lima, y eso nos habla también de la profunda división que existe en el país y el gran desafío que va a tener que enfrentar entonces Keiko Fujimori. No hay que olvidar que ella solo gana por 50.000 votos. Recibe un país completamente dividido. De hecho, hasta último minuto Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda, decía entonces que acá había fraude electoral por el modo en que se contó el voto en el extranjero. Es precisamente el voto en el exterior, de peruanos en el exterior, que le dieron la victoria a Keiko Fujimori, y es uno de sus principales desafíos entonces hacer frente a este país dividido. Pero la buena noticia para Keiko Fujimori es que en el Congreso tiene un apoyo importante, ya lo decíamos, incluso la presidencia del Senado cayó en manos entonces de un congresista del partido Fuerza Popular, que es el partido oficialista, el partido de Keiko Fujimori. Después de esta ceremonia, entonces, cuando ella formalmente entonces jura como presidenta del Perú, sale del Congreso y se dirige caminando hacia el Palacio Presidencial. Antes de salir, saluda a sus hijas y a su familia, que estuvo presente entonces en esta ceremonia. No estuvo su hermano Kenji Fujimori, quien ha dicho desde hace un tiempo que no quiere involucrarse más en la política, pero sí estuvo entonces sus hijas y también otros familiares de la nueva presidenta del Perú. Y después de esto entonces ella camina desde el Congreso hasta el Palacio Presidencial. También reiteramos, ella de alguna forma regresa al Palacio Presidencial. Sí contamos entonces cuando ella ejerció como primera dama junto a su padre Alberto Fujimori. Camina y está escoltada, prácticamente blindada
por parlamentarios entonces de su partido, Fuerza Popular, que forman una especie de cadena y caminan detrás de ella entonces mientras saluda a las personas que están en los balcones, y también incluso en varias ocasiones se acerca a personas que estaban en la calle para saludarlos, para sacarse una fotografía. Pero también ese momento llama la atención porque se ve, si nos ponemos un poco más profundos, la soledad del poder, porque claro, ella camina un largo trayecto sola en algunos minutos, si bien está alegre y saluda a la ciudadanía, a veces mira al suelo y claro, asume completamente sola entonces la presidencia de Perú. Después de esto entonces se realiza un almuerzo con los invitados a esta ceremonia, principalmente también los presidentes de la región que acudieron a esta ceremonia. Ya lo veíamos, estuvo el presidente de nuestro país, pero también estuvo el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, principalmente presidentes y mandatarios de acordes entonces al modelo de derecha entonces que se está imponiendo en América Latina. Prácticamente solo queda Brasil y Uruguay con presidentes de izquierda. Luis Ignacio Lula da Silva no asistió entonces a esta ceremonia de juramento, dijo que por problemas de agenda, pero sí envió una delegación. México también es de izquierda, pero actualmente están cortadas las relaciones entre México y Perú. Sin embargo, Keiko Fujimori ha dicho que tiene la intención de recomponer esas relaciones con Perú. Se rompieron después entonces de que México cuestionara que Pedro Castillo entonces fuera detenido por este supuesto intento de golpe de Estado. Comienza entonces formalmente Keiko Fujimori un nuevo mandato en Perú después de 10 años. Vamos a ver si es que esta presidenta logra terminar su mandato de 5 años, pero por lo menos ahora tiene un Congreso ya bicameral y más formado, y también tiene una fuerza importante en estos hemiciclos, considerando entonces los congresistas de Fuerza Popular, que es el partido entonces de Keiko Fujimori. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Japón, porque se registró un terremoto en el país que dejó daños importantes, principalmente lo que ustedes ven en pantalla, el derrumbe de un centro comercial. Impresionante para ser Japón. Exactamente, esa es la principal, lo que llama más la atención, considerando que Japón tiene una cultura sísmica, pero también es un terremoto de 7.1 inicialmente, y el servicio estadounidense lo corrigió a 7.8. No solo en este lugar se registraron daños importantes, sino también en otras zonas. En total se habla de 150 instalaciones en Kumamoto que debieron cerrar debido a este terremoto. 2 mujeres de 20 años ya se confirmó que murieron en medio de este derrumbe. Hay varios desaparecidos y se siguen las labores de rescate. Esto ocurre el martes por la tarde en Japón. Nos enteramos hoy en la mañana de este movimiento. Además, hay otra fábrica de papel donde también varias personas entonces están reportadas como desaparecidas, aunque ya se rescataron algunas de ellas. Habló la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, entonces, que se refirió a esta emergencia. Escuchemos. Ya hemos confirmado los cuantiosos daños, que incluyen víctimas mortales, edificios derrumbados, carreteras dañadas e incendios. En primer lugar, quisiera expresar mis más sentidas condolencias a todos los afectados por la catástrofe. Hoy se ha creado un grupo de trabajo para la respuesta ante desastres que yo misma dirijo. Tras una solicitud de asistencia para el socorro por parte del gobernador de la prefectura de Kumamoto, las fuerzas de autodefensa han comenzado las operaciones en las zonas afectadas con aproximadamente 3.600 efectivos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos. Ayer les adelantamos que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaba viajando a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. Esta vez, y de manera inusual, no pudo acceder la prensa entonces a esta cita que tuvieron ambos líderes. Solo se vio la llegada entonces del primer ministro de Israel a la Casa Blanca, y después solo hubo fotos de esta cita.
Y llama la atención porque en reuniones anteriores se habían visto bastante amigos. Sin embargo, esta es la primera cita que ocurre después de que Estados Unidos e Israel lanzaran esta guerra con Irán, que sigue entonces después de meses este conflicto que ha dejado varias pérdidas humanas para Estados Unidos y también para Irán, y también pérdidas en dinero, en municiones, y también no hay que olvidar el precio del petróleo, como ha fluctuado debido entonces al cierre del tráfico por el estrecho de Hormuz. Esta guerra también está teniendo o manteniendo en problemas tanto al presidente Donald Trump, que en meses se va a enfrentar a la primera elección de medio término en su país, y también Benjamín Netanyahu en Israel va a enfrentar elecciones. Y acá los intereses de ambos son completamente diferentes. Por una parte, Donald Trump ya parece querer terminar con esta guerra, le preocupa el tráfico por el estrecho de Hormuz, y de hecho durante este fin de semana se suspendieron los ataques estadounidenses hacia Irán y está buscando entonces volver a las mesas de negociaciones. Israel, más bien, por el contrario, el primer ministro de Israel desconfía de este acuerdo que está llegando, de este acuerdo que pueda lograr Estados Unidos con Irán. De hecho, el memorándum de entendimiento que logró Estados Unidos e Irán para dar con un alto al fuego no estuvo involucrado Israel, y de hecho estuvo en peligro debido a los ataques que Israel mantenía y mantiene en el sur del Líbano en contra de Hezbollah. De todas maneras, esta cita entonces, según Benjamín Netanyahu, fue la mejor reunión que han tenido en el último tiempo, que se va contento entonces después de reunirse con Donald Trump. Dijo que hablaron de Irán, pero también de los intereses que tiene Israel entonces en la zona. Otro punto importante es que también Israel está desconfiando de la posible venta de aviones F-35 de parte de Estados Unidos a Turquía, y eso también ha mostrado diferencias entre ambos líderes. Habló Benjamín Netanyahu a través de sus redes sociales y habló y contó un poco más de lo que fue esta reunión entre Trump y él. Vamos, escuchemos. Acabo de terminar una excelente reunión con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no son solo palabras vacías. Una conversación de total colaboración, apoyo mutuo y comprensión del objetivo común: garantizar que Irán no obtenga armas nucleares, además de otros objetivos. Esta es una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, mientras esto pasaba en Washington, en Gaza, Israel realizó un nuevo ataque en contra de una mezquita, y tenemos las imágenes. Miren atentos al fondo entonces de la pantalla cuando se registra este ataque a la mezquita Al-Mutakin en Gaza. Ahí tenemos el momento entonces del impacto. Todavía no sabemos si esto dejó heridos o fallecidos, pero ocurre entonces justo cuando Benjamín Netanyahu está en Washington y cuando también el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas está exigiendo que el organismo designe a Hamas como una organización terrorista para avanzar en este plan de paz para Gaza. Hamas, por su parte, se informó que una delegación está viajando a Egipto para participar nuevamente en una ronda de conversaciones para implementar la segunda fase de esta tregua con Egipto, Turquía y Qatar. Si bien entonces hay un alto al fuego en Gaza, los ataques han continuado, la violencia ha continuado en el enclave palestino y también gazatíes han muerto, a pesar entonces de que debería haber un alto al fuego entre Israel y Hamas. Nos vamos ahora a España porque les contábamos que se están registrando estos incendios. Sin embargo, en las últimas 24 horas, los incendios en Ávila y en Madrid no han avanzado en estas últimas horas, lo que es una buena noticia para contener las llamas de cara entonces a esta ola de calor que va a comenzar mañana miércoles en Europa. De hecho, algunos evacuados han podido volver a sus hogares y hay buenas entonces expectativas de lo que pueda ocurrir durante la noche para combatir las llamas. Habló Pedro Sánchez de esta emergencia y esto fue lo que dijo. Estamos cambiando las tornas y por tanto podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones y efectivamente en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, entre otras cosas porque la EMET nos acaba de anunciar, ya lo saben ustedes, un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor. Vamos a terminar Conexión Global con estas imágenes que son angustiantes, pero
tranquilidad que terminan de manera positiva. Este salvavidas de 16 años, Ryder Williams, salvó a un niño de 10 años en las aguas de Santa Cruz, en California. 2 minutos dura este video donde él intenta sacar a este niño, llevarlo a la orilla, pero continuamente las olas lo regresan al interior. De hecho, mira, y uno pudiera pensar, está cerca de la orilla. Exacto, pero vuelven las olas y lo vuelven a llevar entonces al interior. De hecho, esas personas son bañistas que intentan ayudar a este salvavidas con este niño de 10 años, pero no pueden y tienen que volver a la orilla, a riesgo entonces de que el mar los lleve entonces hacia el interior. De hecho, él les hace el gesto que sigan, y ahí uno cree que van a salir, pero claro, vuelve entonces este oleaje. Finalmente un segundo salvavidas se une a este joven de 16 años para apoyarlo y juntos entonces logran rescatar a este niño, reunirlo con la familia. Este video de 2 minutos, que insistimos, termina bien, no se preocupen, solo es angustiante de ver, se hizo viral en redes sociales y de hecho el hijo de Donald Trump, Eric Trump, elogió públicamente entonces a este salvavidas. Ahí se une el segundo entonces para poder sacar a este niño, y a raíz de esto entonces el presidente Donald Trump anunció que planea invitar a este joven Ryder Williams a la Casa Blanca junto a su familia entonces para recibir la alta condecoración civil. Ahí finalmente entonces logran rescatar a este niño de 10 años y al parecer entonces va a ser condecorado por el presidente de los Estados Unidos, este joven salvavidas. Impresionante lo cerca que están de la orilla. Exacto. Y que no lo, o sea, la dificultad para poder hacer el rescate. Exacto. Es una playa que es conocida para los surfistas por su oleaje, pero claro, es peligroso para los bañistas. No, tremendo. Bueno, qué bueno que terminó bien. Muchísimas gracias, Alicia. Nos vemos mañana, pero hacemos un alto porque ya vienen todos los deportes junto a Nicolás Cavargas, más bien la sección ahí judicial de los deportes. Ya regresamos.